creó por una razón, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es esa razón que nos creó? ¿Se sabe? No tienen que responder si no saben, pueden decir sí, que no saben, ¿verdad? Pero sabemos que Dios nos creó en el libro de Génesis, enseña que Él creó a la tierra, los mares, ¿verdad? El sol y la luna, los animales, los humanos, Adán primero, ¿verdad? Creó a Adán y Él lo hizo, y a Eva, y nos hizo nosotros para tener una relación con Él. Dios es infinito y Él es eterno, y Él ya estaba desde antes de la creación del mundo. Entonces me imagino que estando Él con sus ángeles y ellos ya siendo sus servidores, Él dijo, necesito algo más. Como cuando uno tiene un hijo, no nomás quiere un hijo, quiere otros hijos a veces, ¿verdad? Muchos quieren más de un hijo, ¿verdad? Entonces Dios, me imagino que se sentía que quería una relación diferente que la relación que Él tenía con los ángeles, porque los ángeles tenían que servir, ¿verdad? Ellos ahí ya estaban, ya lo conocían, ya lo vieron, ¿verdad? Entonces Él creó al humano con el libre albedrío, nos creó con razonamiento y con una decisión dentro de nosotros, ¿verdad? Nos creó Él para que pudiéramos escoger tener esa relación. Porque ¿quién quiere tener una esposa o una esposa que se la venden y no lo ama nunca, nomás tiene que hacer lo que le hace? Entonces esa persona nunca se siente completo, porque esa persona tiene que hacer lo que le hace. Él quiere esa persona que diría alguien que pueda decidir, yo amo a esta persona y yo quiero amar a esta persona que me ama a mí. Entonces Dios nos dio ese libre albedrío para poder escoger si lo íbamos a amar a Él o si nos íbamos a amar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, al crear a Adán y Eva, les dio esa decisión para poder escoger. Ellos eran hechos perfectos y ellos eran creados a su imagen. ¿Y qué es la imagen de Dios? Eterno, ¿verdad? Ellos fueron creados para no morir, no había muerte en ese entonces. Dice la palabra que en ese entonces, cuando no había pecado en el mundo, Adán tenía todo el tiempo del mundo, y contó todos los animales y les dio nombre al león y al tigre y a la chira y a los tiburones y las ballenas. ¿Cómo las veía? Porque era un mundo donde él podía estar sentado en un león y no le hacía nada, no había pecado, no había muerte en ese entonces. Entonces era pura paz. Pero cuando vino la serpiente, que fue aventada aquí desde antes que ellos, ¿por qué? Porque Satanás era creado perfecto en todas maneras, que él era tan perfecto que pensó que podía ser mejor que Dios. Entonces, al pensar que poder ser mejor que Dios, se envaneció y él creó el pecado en su corazón. Y Dios no permite el pecado en el cielo. Entonces lo lanzó del cielo aquí, ¿verdad? Y él estaba en la oscuridad hasta que Dios creó la tierra, ¿verdad? Entonces, él estaba aquí en el aire, ¿verdad? Porque es un espíritu, ¿verdad? Y en ese entonces estaba ahí. Y él engañó a la mujer, y la mujer cayó en tentación, y luego la mujer engañó al hombre, o le dijo, necesitas morir, y los dos pecaron. Y al pecar, entró el pecado al mundo. Cuando entró ese pecado al mundo, entró la muerte al ser humano, porque esa es la paga del pecado, es la muerte. Entonces todos tenemos que morir ya. ¿Por qué? Porque ellos pecaron desde entonces, y esa semilla que fue plantada del pecado en ellos se fue a todo humano desde entonces. Entonces la paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Nos dio libre albedrío para poder escoger si queremos amarlo o no amarlo. Entonces eso es lo que Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros para tener una relación con Él. Él no nos creó para que nosotros quisiéramos vivir nuestra vida. Él nos creó para amarlo. Pero cuando entró el pecado al mundo, entonces todo ese pecado nos hace no querer escuchar la palabra de Dios. Nos hace huir cuando la palabra de Dios está alrededor. ¿Por qué? Porque el pecado en esa persona es oscuridad, ¿verdad? Es oscuridad, y Dios es luz. Y la luz no puede estar con la oscuridad, porque cuando llega la luz, la oscuridad se tiene que ir. Así dice la palabra. Entonces Dios nos dio esa decisión a nosotros porque Él quería que uno le entregara todo corazón. Dios no quería robots, no quería crearnos para tener que te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios. No, nos creó a nosotros para poder decir, Dios, yo te amo, yo sé que tú me creaste y voy a vivir para ti. Y si no quiere uno,
no tenemos que, ¿verdad? Pero para eso creó el infierno, para Satanás, no para nosotros, porque a nosotros nos hizo sin pecado en un momento. Pero cuando entró el pecado, ya tenemos la decisión nosotros para escoger a Satanás o escoger a Dios. Y Dios dice, Dios no quiere que nadie perezca, por eso mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros, para el que quiera creer en Él no se pierda, mas tenga salvación. Pero hay algo muy importante en eso. ¿Qué es creer en Dios? Dice la palabra que Satanás cree y tiembla, pero él no se va a salvar. Entonces tiene que haber algo más. No es, yo creo en Dios, yo me voy a salvar, está todo bien, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo doy a los pobres. Eso no me va a salvar, porque dice la palabra que no es por obras, para que el hombre no se gloríe, sino es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe. Y esa fe es una fe que convierte a la persona en otra persona. Es una fe que yo he vivido en el pecado toda mi vida y luego de repente reconozco que soy pecador y en el rumbo que yo estoy me voy directamente al infierno. Es el rumbo que yo estoy, ¿verdad? Entonces yo realizar, ¿y qué hago para salvarme? Estoy enfermo, me voy a morir. Es un cáncer espiritual que me va a llevar directamente a donde va Satanás porque estoy en pecado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oh, escuché de Jesucristo que Él murió por mis pecados y no solamente murió por mis pecados, pero resucitó al tercer día y lo vieron 500 testigos al mismo momento, a la misma hora. ¿Para qué? Para enseñarnos que la cura está en Jesucristo. Reciban a Jesucristo y serán salvos. Ahora, estoy en rumbo al infierno, pero yo necesito de Jesucristo. Entonces, si yo creo que Jesucristo hizo lo que hizo por mí, entonces voy a dejar mi vida pecaminosa y voy a caminar hacia Cristo. Aunque a veces me trompiece, a veces, porque a veces nosotros somos humanos imperfectos. No seremos perfectos en este mundo, tendremos nuestros defectos, porque solo Dios es perfecto, ¿verdad? Pero lo que nos salva es una fe que nos transforma y nos guía hacia el reino de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sirve esa fe? Esa fe necesita decir, yo creo en Jesucristo tanto que yo voy a dejar esta vida que antes vivía, porque sé que esta vida que antes vivía me estaba dando placer a mí y no a Dios. Entonces esa vida que yo voy a dejar para darme placer a mí, la voy a dejar para vivir para Cristo, porque mi fe es tan fuerte en Cristo que si yo vivo para Cristo, yo sé que cuando esté enfrente del Padre, Él va a decir, ¿qué hiciste? Era pecador en mi vida y no estoy diciendo que es bueno pecar, también debemos de dejar todo pecado, ¿verdad? Pero uno como ser humano va a cometer errores en este caminar. Por eso a veces critican a los cristianos o a cualquier persona religiosa, los critican porque dicen son hipócritas porque hacen esto pero luego de repente hacen una cosa, ¿verdad? No debemos de mirar al humano, más bien no enfocarnos en ellos y enfocarnos en nuestra salvación, porque yo no puedo salvar a ese hermano. Puede ser que el hermano esté mal y verdaderamente no esté salvo, pero yo tengo que enfocarme en mí y mi relación con Dios, con mi fe en Jesucristo para salvarme a mí mismo, y esa salvación que yo recibiré de Cristo va a reflejarse a los que estén alrededor de mí y ellos van a creer igual porque están alrededor de mí siempre y ellos van a tratar de vivir una vida. Y ahora yo voy a ser un ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Yo no soy Dios, no somos Dios aquí en la tierra, no somos perfectos, pero al tratar de alcanzar la perfección de Cristo aquí en esta tierra, los demás van a ver y van a decir, yo quiero de eso. Todos están haciendo otras cosas y todo lo está llevando a la perdición. Y yo estoy confiado que aunque me muera hoy en ese día, yo estaré en la presencia de Dios. No hay duda. ¿Por qué? Porque mi fe está en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es suficiente. Dice que Él vertió su sangre una vez y para siempre para los que confían en el Hijo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a... ¿tienes Proverbios 14:12, Laura? Por favor. La palabra nos enseña también que Dios es un juez. Y Dios es un juez justo. ¿Verdad? Hay tantos jueces corruptos que a veces hacemos algo y nos dejan ir. O están chuecos, ¿verdad? Pero Dios, si es un Dios justo, un juez justo, Él no va a dejar pasar nada. Alguien justo condena justamente. Y si estamos viviendo en pecado, vamos a ser juzgados por la vida que estamos viviendo. ¿Cuántos han echado mentiras una vez en su vida? Todos. ¿Cuántos han deshonrado a sus padres? ¿Cuántos han tenido relaciones fuera del matrimonio? Todos.
¿verdad? Todos. 3 mandamientos ahí quebrados. Dice la palabra, el que quebra uno, los quebra todos. Ya está quebrada la ley. Entonces ante Dios va a decir, ¿echaste mentira? Sí. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Y por qué te voy a salvar? Pues le pedí a esta persona. ¿Y qué dice el mandamiento número 2? No tendrás otro Dios y no te inclinarás ante ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en Jesucristo, es el 1 y el 2. Confiar en Jesucristo, y cuando estemos enfrente de Dios, solamente Jesucristo, ¿qué va a decir? ¿Qué vamos a decir? Creí en Jesucristo y su sacrificio, que Él murió por mí y me salvó de mis pecados, y aunque era pecador y pequé tantas veces, dice que el que cree en Jesucristo, sus pecados serán borrados. Pero al ser borrados debemos de tomar un paso de fe y empezar a cambiar nuestra vida. Si no estamos casados, casarnos. Si no estamos, si estamos en fornicación, dejar de eso. Si somos mentirosos, dejar la mentira. Aunque a veces, por ser chistosos, se nos sale una mentira a veces, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Sarcasmo, es mentira, ¿verdad? Pero es muy difícil porque somos humanos y somos imperfectos. Pero mientras nos mantenemos en el rumbo de Cristo, si se nos sale una mentirita chiquita en accidentes, por ser chistosos o algo, porque es nuestra manera de ser, mientras nos mantenemos en la fe, dice la palabra que Cristo nos limpia continuamente. La sangre de Cristo nos limpia continuamente si nos mantenemos en la fe, y esa es la fe transformadora. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón. El rey Salomón era el hijo del rey David, donde vino la línea de Jesucristo. Cristo nació de esa línea, de la tribu de Judá. Y Salomón le dijo a Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te dé? Y dijo Salomón, quiero que me des esa sabiduría suficiente para guiar a mi pueblo. Es lo que le pidió. Entonces era el hombre más sabio de la historia después de Jesucristo, ¿verdad? Porque él no le pidió riqueza, ¿no? Era bien rico. Y también tenía sus errores, ¿verdad? Pero él era el hombre más sabio en la historia. Entonces, este libro de Proverbios, si lo leen, es un libro de sabiduría. Nos enseña cómo trabajan las cosas espirituales y cómo trabajan nuestras decisiones y cómo debemos basar nuestras decisiones en la vida normal. Le digo, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Entonces a veces podemos pensar, pues esto no es muy malo, Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Esto no es muy malo, esto no se mira muy feo, ¿verdad? Pero no creo que le importe a Dios si yo hago esto, porque ellos están haciendo eso y eso no me debe afectar. Pero dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte eterna, separación de Dios y mandada al infierno, ¿verdad? Porque estamos viviendo un camino que a nosotros no nos parece muy mal, pero acuérdense que Dios es un Dios justo, y dice la palabra, sean santos como yo soy santo. ¿Qué es ser santo? No es una estatua, no es una imagen, ¿verdad? La palabra santa, traducida del griego, porque sabemos que el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y el Nuevo Testamento fue traducido del griego. Entonces, la palabra santa en griega es vivir una vida apartada para Dios. Entonces Dios dice, sean santos, vivan una vida apartada de mí, para mí, no de mí, para mí, como yo soy santo. Entonces, Dios quiere que dejemos las cosas que nos estamos involucrando, que son pecaminosas, y vivamos una vida para Él. Dice, sean santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque si vivimos una vida que a nosotros nos parece bien, pero no leemos la Biblia y no sabemos qué le parece bien a Dios, ese camino puede ser un camino de muerte y separación de Dios. Dios quiere una relación con Él. A veces dicen, es muy difícil ser cristiano porque no van a las fiestas, no les gusta tomar, no les gusta decir maldiciones, ¿verdad? Y a mí me gustaba tomar. Yo tomaba, yo fumaba, yo hacía drogas, yo vendía drogas, ¿verdad? Yo hacía todo eso, lastimaba a la gente, no importaba, por el dinero, ¿verdad? Y yo batallé por mucho tiempo. ¿Cómo yo voy a cambiar de esto? Yo estoy bien metido en esto, ni me puedo levantar de la cama si no es para ir a robarle a alguien o ir a lo que sea, ¿verdad? No me puedo levantar, y así en mi mente yo me quedo en la cama y digo, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Estoy atado. Y yo pensé, no lo puedo hacer, y no lo podemos hacer, no podemos cambiar. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesucristo.
y confiar en Él, y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cambiar. Yo le di mi vida a Jesucristo y dije, ya no quiero esta vida, yo quiero a Jesús. Y cuando yo dije eso, ya pude empezar a dejar las cosas pecaminosas. Ya no tomo, ya no fumo, no hago drogas, no vendo drogas, era mujeriego, tengo una esposa, tengo un hijo, ¿verdad? Y batalla uno, ¿verdad? Batalla uno. El enemigo dice que el campamento de batalla es nuestra mente. La vida nos enseña que el enemigo pelea en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde batallamos siempre. Pero Dios nos dio el libre albedrío para, aunque estemos batallando en la mente, desechar ese pensamiento, sea lo que sea, de querer usar una droga, de querer robarle a alguien, de querer quedarme en unos poquitos dólares que no me pertenecen a mí, que le pertenecen a otra persona, ¿verdad? Me ayuda a Dios a pelear contra esos pensamientos y no actuar en ellos. Entonces, de todos modos, vamos a batallar. No estoy diciendo, al ser cristiano, la vida va a ser más fácil. Porque muchos predican eso, vengan a Cristo y todo les va a ir bien. Y sabemos que Cristo mismo lo mataron y era Dios en la carne. Entonces sabemos que al ir a Cristo y recibir a Cristo verdaderamente, vamos a tener al enemigo y a sus ejércitos tratando de tumbarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que demos mal testimonio y los que digan, mira estos cristianos cómo son, no, muy aleluyas ellos, y mira lo que están haciendo, están tomando una cerveza, ¿verdad? Y es lo que dicen de nosotros, ¿verdad? Pero porque uno piensa, es muy difícil cambiar, porque mira a otros que han caído. Pero no debemos enfocarnos en ellos, enfocarnos en la fe que hemos puesto en Cristo, y Él nos va a ayudar a dejar esas cosas. Pero mientras no ponemos la confianza en Jesucristo, nunca vamos a cambiar. Porque por nuestra voluntad somos bien débiles. Somos bien débiles. Tenemos que darle lugar a Dios en nuestro corazón. Todo rincón de nuestro corazón debe ser gobernado por Jesucristo. Por eso lo querían matar. Porque en Roma el gobernador era César, ¿verdad? Así le llamaban, el César, era un título. Y para ellos el César era un Dios. Y como vino Cristo a ser Dios, para los judíos o los que creían, Él era el gobernador. Entonces no puede haber dos gobernadores ahí. Entonces por eso lo mataron, porque no podía haber dos gobernadores. Entonces nosotros no podemos tener poquito César y poquito Jesús. Debemos nosotros tener todo Jesús dentro de nuestro corazón, aunque cometemos errores, ¿verdad? Dejar que Jesucristo habite en nuestro corazón completamente, entregarle todo, porque si le dejas un rinconcito, yo voy a seguir a Cristo, pero no voy a dejar la cerveza, ¿verdad? ¿Por qué? Y luego esa cerveza empieza a hacer un cáncer otra vez en el corazón, y luego uno ya no tiene a Cristo, porque por esa cerveza uno empezó a mal hablar y se metió en una pelea y empieza a lastimar a la gente o algo así, ¿verdad? O engaña a su esposa, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Por un pecadito ya llegaron muchos más, porque no le entregamos todo el corazón a Cristo. Y Cristo quiere todo nuestro corazón. Por eso nos dio la voluntad propia, para escogerlo a Él o escoger al mundo. Y dice Cristo, prefiero que sean fríos o calientes, que me sigan completamente o que no me sigan, porque si están en medio, los vomitaré de mi boca al lago de fuego. No quiero la mitad. Eso es peor que no creer. Creer en mí y creer en otras cosas, eso es peor. Si tú crees en mí y todavía crees en las cosas que te han enseñado, te vomitaré de mi boca, porque tú no dejaste esas cosas. Tú seguiste creyendo lo que creías y me diste poquito espacio. Yo no quiero poquito, yo quiero todo. Yo o el enemigo, yo o el mundo. Eso es Cristo. Por eso lo mataron, porque era gobernador. Él quiere gobernar nuestro corazón, porque Él es Dios, Él es nuestro creador. ¿Cómo no darle su espacio a nuestro creador? ¿Por qué no? Si Él nos creó, ¿por qué le vamos a dar el espacio a las cosas del mundo que le pertenecen al enemigo? Si el enemigo nomás vino a robar, matar y destruir. Es todo lo que viene el enemigo. Él nos quiere robar los hijos, Él nos quiere matar y quiere destruir nuestra vida. Es lo único que quiere hacer, nos quiere llevar al infierno. Porque como Él fue lanzado, ahora su goal, lo que Él quiere, su meta, ¿verdad?, es robarle tantas almas que pueda
a Dios y llevarse al infierno. Por eso los placeres se miran muy placenteros y a veces decimos, pues una no es ninguna, ¿verdad? Y en hacer eso estamos nosotros dando el lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque estamos escogiendo esas cosas antes que Dios, que nos creó. Y dice la palabra, sean sobrios, porque el diablo es como un león rugiente viendo a ver quién puede devorar. Así dice la palabra de Dios. Jesús fue asesinado y lo hizo por amor a su Padre. Él nos dio el ejemplo de cómo debemos vivir aquí en la tierra. Debemos de amarnos los unos a los otros tanto que rechazamos toda forma de pecado para ser obedientes y vivir para nuestro Creador. Si nos amamos nosotros mismos y a nuestra gente alrededor de nosotros, nosotros vamos a dejar esas cosas, porque sabemos que lo que no dejamos va a afectar a nuestros hijos y a la gente, otras personas, y los que ellos están viendo nosotros hacer, les va a afectar a ellos, y cuando ellos crezcan van a pensar que eso está bien. Pues mi mamá lo hizo, pues mi papá lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Pero tu mamá y tu papá nunca te dijeron que Dios los mandó a no hacer eso, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos afecta a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos se vayan al infierno? Nadie quiere que su hijo se vaya al infierno. Yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya al infierno. Por eso predico a Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No digo por nadie más. Por eso odian a los cristianos. Porque dicen la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo es muy exclusivo. Nomás hay un camino, no hay varios caminos. Y por eso no les gusta a la gente. Porque Él es muy exclusivo. Nomás hay un camino al Padre. Dice que hay un camino ancho y hay un camino flaco, ¿verdad? Un camino chiquito. Y ese camino, que es la palabra estrecha, ¿verdad? Ese camino estrecho, angosto, perdón. Ese camino angosto es el que te lleva al Padre. Nomás hay un camino. Y tenemos que estar así, esquivando los dardos del enemigo para llegar. Pero también hay un camino angosto que podemos estar haciendo así y así y así y así, y eso nos va a llevar al infierno. Porque es más fácil. Es más fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Dice Jesús, en este mundo tendrán aflicción. No se preocupen. Yo vencí a este mundo. Él venció al pecado. Con el poder de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, con la confianza en Jesucristo, Él nos va a ayudar a vencer. Si ustedes me hubieran conocido antes, hubieran visto la diferencia. Ni Laura me conocía antes, pero su tía me conocía. Debemos alejarnos de toda cosa pecaminosa para traer salvación a nuestro hogar. Vamos a ir a Filipenses 1:21, por favor. Filipenses 1:21, luego era Juan 12:25. Yo no estoy predicando religión ni nada, no más predico Jesucristo. Jesucristo como Salvador. Deja leer el que yo voy a leer primero, porque ahorita vamos. Juan 12:25 dice: y esas son palabras de Jesús porque están marcadas en rojo. Lo que está en rojo es la palabra de Cristo. Dice: el que ama su vida la perderá. Entonces estoy diciendo, el que ama vivir su vida de la manera en la carne, ese va a perder su vida. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No estoy diciendo que odies tu vida, pero el que aborrece las cosas del mundo, el que dice, ¿quieres ir a esta fiesta a tomar o hacer esto y esto? Y vamos a ir allá a hacer esto. Le digo, no, yo no puedo hacer eso. Porque si yo amo la vida y disfruto de los gozos de la vida, voy a perder mi vida. ¿Y por qué? Porque mismo Jesucristo, Dios en la carne, el Hijo de Dios, es el que dijo eso, el único que nos puede salvar. Solo Jesucristo nos puede salvar, no hay nadie más. Nadie más murió por nosotros, nadie más resucitó por nosotros.
Solamente Jesucristo resucitó, murió por nuestros pecados. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Al que le sirve a Cristo. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese lo escribió Pablo. Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Él fue un asesino antes de cristianos, él mataba a los cristianos, pero Dios, un día Jesucristo mismo lo cegó en el desierto y dijo, ¿quién eres, Señor? Ya no pudo ver y dijo, yo soy Jesús a quien persigues. Entonces Jesucristo le enseñó que Él era Dios verdaderamente, y desde ese entonces ayunó por 3 días, no comió por 3 días, hasta recobrar su vista, cuando le mandó Dios a un servidor de Él, y fue salvo. Y después de ahí, Él padeció mucha tribulación, padeció cárceles, azotes, lo azotaban, y Él escribió esto, y dice, el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Si yo vivo en este mundo, lo hago para Cristo. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar a la gente, les voy a hablar de Cristo. Y si ya me conocen, podemos tomarnos un café, después está bien todo, ¿verdad? Pero mi trabajo primero, antes que nada, es hablarles de Jesucristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Porque si muero haciendo esto, me voy con el Padre de todos modos, porque le sirve a Cristo, el Padre me honrará y estaré en la presencia de Dios, porque yo viví con la fe en Cristo, que mi vida es para Él. ¿Qué dice Marcos 8:38? Yo voy a ir a Mateo 16:25. Voy a leer primero por favor. Ahorita. ¿Tienes el de Marcos? Bueno, dice Mateo 16:25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar las cosas del mundo, el que quiera vivir a su manera, a la manera que le digan que debe vivir, ¿verdad? Va a perder su vida. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, el alma. Porque como dije, somos hechos eternos. Adán y Eva iban a vivir para siempre, no iba a haber muerte. Pero cuando entró el pecado al mundo, su cuerpo murió. ¿Quieres responder? Está bien si quieres. No. Entonces cuando entró el pecado al mundo, el cuerpo muere, ¿verdad? Pero como Dios nos hizo a su imagen, tenemos un alma. Y esa alma es eterna. Y podemos estar en la gloria con Dios eternamente. Cuando dijo Jesús que se iba a ir al cielo y prepararnos un lugar para nosotros, Él nos tiene un lugar si le obedecemos a Él. Pero el que ama su vida la perderá, y tiene el alma, va a perder la vida y el alma la va a perder y se va a ir al infierno. Y dice que en el infierno el alma nunca muere, está aterrorizado, será atacado, será quemado el alma, pero no va a morir, porque aunque es fuego, Dios nos creó para poder sentir, aunque sea nuestra alma solamente. Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. Y el infierno es una cárcel para los que viven una vida desobediente. Y no estoy aquí para meter miedo ni nada, estoy aquí para decirles que hay salvación en Jesucristo. No tienen que ir allí. No estoy tratando de meter miedo. No deben de tener miedo. Si ponen su confianza en Jesucristo, todo estará bien. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si yo vivo para Cristo, estoy haciendo lo que yo estoy haciendo, me matan, me muero, voy a encontrar la vida. Yo voy a estar haciendo el trabajo de Dios hasta que me muera. Unos empiezan a hacer el trabajo de Dios, pero les enseñaron mal al principio, les dijeron todo va a estar bien, ¿verdad? Cuando sigas a Cristo, empiezan a seguir a Cristo y les empieza a atacar el enemigo y pierden todo y dicen mejor me regreso al mundo, ¿verdad? Y eso pasa a veces con muchos. Por eso yo les digo, seguir a Cristo es fácil con la ayuda del Espíritu Santo, pero vendrán muchas tribulaciones porque el enemigo no quiere que sepan la verdad. El enemigo, cuando uno sigue a Cristo, el enemigo pone sus demonios más fuertes en contra de esas personas, porque ya las tiene Dios selladas. Entonces los quiere tumbar. Los que no han seguido a Cristo, pues ellos ya están perdidos.
Ellos ya los tiene el enemigo en sus manos. Pero cuando uno reconoce, oh, Cristo es verdadero, el diablo sí me está engañando, he abierto mis ojos, sé que necesito arrepentirme y recibir a Cristo, entonces el enemigo trata de destruir a esa persona porque la está perdiendo. Y se va a poner difícil a veces, pero tenemos que seguir adelante, porque esa palabra que el camino, ¿verdad?, es como una carrera. Y hasta el final tenemos que correr para obtener el premio. No puedo servir a Cristo por 20 años y ya cuando me retire a los 65 años estoy retirado y digo, sí, ya serví a Cristo muchos años, no, ya han ido dormidito un rato hasta que vean a Jesucristo, ¿no? Esa palabra que tenemos que seguir peleando hasta el final para obtener la corona de la gloria. Dice la palabra, tenemos que seguir con esa fe que nos sigue moviendo hacia la gloria de Dios. Tenemos que seguir adelante. ¿Qué dice Marcos 8:38? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesucristo nos está diciendo, crean en mí y no se avergüencen. Prediquen de mí, prediquen que yo soy el único camino al cielo. Porque si se avergüenzan de mí y saben la verdad y no la usan, cuando estén enfrente de mi Padre, yo les diré a mi Padre, yo me avergonzaré enfrente de mi Padre, de ustedes, porque ustedes subieron la verdad y tuvieron miedo decirles a los que conocen. El que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de ellos enfrente de mi Padre. Todo eso nos está negando la entrada al cielo, porque nos van a mirar a Cristo y decir, ese es vergonzoso de mí en el tierra, no hizo nada por mí. Pues, sabía que yo era el verdadero, pero hasta ahí no puedo dejarlo entrar, porque no vivió para mí. No podemos avergonzarnos de Jesús, es nuestro Salvador. Es el único que dio la vida por nosotros. Si uno de nuestros primos, ¿verdad?, nos están balaceando a alguien y un primo brinca enfrente y le toma balazo por ti y sus últimas palabras te dice algo, tú vas a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Gracias por darme la vida, ve y haz esto por mí. Por supuesto, ¿verdad? Y vamos a hacer eso por esa persona, porque acaba de salvar la vida. Cristo murió por nuestros pecados y nos dejó la Biblia para poder nosotros saber qué debemos hacer por Él. Obedecer al Padre. Él murió por nosotros para que nosotros viviéramos en obediencia al Padre. Por eso murió Cristo. Él murió igual que si alguien muriera por nosotros, obedeciéramos lo que Él nos dice. Cristo quiere la misma obediencia, porque Él dio su vida por nosotros. Podemos pensar que es muy difícil ser cristiano, como dije, y nomás les voy a explicar aquí qué es un cristiano, ¿verdad? ¿Tienes Hechos 11:26? Porque dicen, muchos pelean, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál fue primera, católica, cristiana? Y yo digo que ellos estaban juntos en un momento y en la historia se separaron, partieron caminos, porque creían en Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero hubo algo que pasó en la historia, que les conté hace rato de Constantino, que separó las dos iglesias y se hicieron católica y cristiana. Pero vamos a ver cómo se llamaba la iglesia de Jesucristo al principio. Y esto fue escrito 30 años después de que murió Jesucristo. 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué tiene de malo ser un cristiano? Si los que se congregaban en esos tiempos, después de la muerte de Jesucristo, se les llamó cristianos, no tiene nada de malo. Yo me llamo cristiano porque yo sigo a Jesucristo. No es nada malo ser llamado cristiano, es algo bonito, es ser seguidor de Jesucristo. ¿Por qué no querría ser llamado eso yo? ¿Verdad? ¿Por qué es algo malo cuando miran a un cristiano y dicen, oh, ese es cristiano? ¿Verdad? ¿Me ha pasado a mí? Oh, es cristiano. O en el trabajo ya saben no hablarme de cosas así porque yo no participo en nada de eso, ¿verdad? Y no les gusta, pero ¿qué tiene, verdad? Porque estamos aquí para servirle a Dios. Dios nos puso aquí en esta tierra con un propósito, para servirle a Él y honrar a Dios. A veces hacemos cosas sin saber por qué las hacemos, pero ya es porque así nos enseñaron. Pero al leer la palabra entenderán que son totalmente cosas de Dios. A veces nosotros tenemos como tentación o hacemos cosas
sin saber por qué las hacemos, ¿verdad? Nomás ya son naturalmente para nosotros. Y no sabemos que son malas y pensamos que son bien, como dice el versículo ese de hace rato. A veces al hombre le parece que son cosas buenas, pero al final son caminos de la muerte, ¿verdad? Porque nos enseñaron así y no dejamos que nadie más nos enseñe nada más, porque así crecimos. Yo así crecí y yo así voy a ser hasta la muerte, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué pasa si esa persona que se enseñó no sabía la verdad? ¿Verdad? La gente es mentirosa. A los que les enseñaron ellos pudieron ser mentirosos. Podemos estar viviendo una vida de mentiras. Y por eso cuando yo predico, yo uso puros versículos, para que no esté hablando de mi propia, ¿verdad?, voluntad ni de mi propia boca, pero yo nomás digo lo que está escrito, ¿verdad? Y por eso abro la Biblia y les digo qué versículo, para si tuvieran un lapicero, y si no se va a probar, está bien, ¿verdad? Pero que escriban lo que estoy diciendo. Vamos a ir a Deuteronomio, búscame 1 Timoteo 2, 5 al 6. Yo voy a Deuteronomio 18, 9 al 12. Ya por unos 15 minutos más y ya terminamos. Primera de Timoteo 5 al 6. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Deja leer a Deuteronomio. ¿Ya lo tienes ese? Ya. La Biblia cristiana, esta Biblia y la católica es la misma. Pueden buscar los mismos versículos y compararlos. Dice lo mismo. Yo voy a leer Deuteronomio 18, 9 al 12. Y eso es para que Dios nos garantiza salvación a los que quieren arrepentirse, que han crecido un camino desconociendo la verdad y nomás creemos lo que nos enseñan y nunca hemos buscado verdaderamente en la palabra. No sé si ustedes leen la Biblia o si no la lean, ¿verdad? Yo no sé, yo no los conozco, ¿verdad? Entonces puede ser que la lean o que no la lean, pero si no, eso es lo que dice Dios. Dice, porque es, ¿dice el 12? 9 al 12. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas las costumbres de la otra gente. Dice, estaba diciendo a su pueblo, ¿verdad? Pero cuando uno recibe a Cristo, nos convertimos en pueblo de Dios. Entonces, cuando uno cree en Jesucristo, debemos de dejar las abominaciones que hemos aprendido de las otras naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces sabemos que a veces nos han enseñado limpiezas o cosas así, ¿verdad? Aquí, especialmente en México, ¿verdad? Y si leen la palabra de Dios, nos está enseñando que esas cosas son abominación ante los ojos de Dios. Y si estamos enfrente de Dios, voy a decir, tú viviste una vida de abominación enfrente de mis ojos. Nunca leíste la palabra. Tanta gente que murió por que esta Biblia estuviera escrita en el español. Fue escrita en el hebreo y el griego, traducido al inglés, luego al español. Y tanta gente que murió. Pasaron cientos de años tratando de escribir la Biblia, traducirla así, para que nosotros la tuviéramos. Y nosotros que la tenemos, a veces ni la leemos y ni sabemos lo que Dios verdaderamente quiere, pero nos enteraremos. Si no leemos ahorita, vamos a enterarnos allá arriba lo que es lo que Dios verdaderamente quería. Lee Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Palabra de Dios. Escribió el apóstol Pablo, 1 de Timoteo. Un solo Dios y un solo mediador, en el que Dios solo escucha nuestras oraciones por medio de ese mediador, Jesucristo. ¿Cómo dice otra vez? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
¿Cuántos sabían que solo hay un mediador entre Dios y los hombres? ¿Cuántos habían leído eso? Pues yo la he leído, pero no me había llegado allá a Y es muy importante eso, porque si hay un solo mediador y yo le pido a otra persona, no va a poder llegar mi oración a esa persona, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿verdad? Y es muy importante saber eso, porque cuando murió Cristo en la cruz, cuando estaba crucificado, dijo: ya está hecho. It is finished. Ya fue hecho la obra. Entregó su espíritu, murió y pagó el precio del pecado. Y dice que en el templo se rompió el velo de arriba para abajo. ¿Qué significa eso? Antes los sacerdotes judíos solamente podían hablar con Dios. Tú le traías una cabra y ellas la ofrecían a Dios. Tú no podías entrar ahí. Pero cuando murió Jesucristo, dijo: ya está, la obra hecha. Se rompió el velo de arriba. ¿Cómo se va a romper de arriba abajo? Dios rompió el velo del cielo a la tierra por medio de Jesucristo. Ahora nuestras oraciones pueden llegar, ya no necesitamos sacerdote. Es lo que nos está enseñando. Antes necesitábamos sacerdote y había un velo que nomás el sacerdote entraba atrás de ahí. Pero cuando murió Cristo, en ese momento que murió, se rompió ese velo para enseñarnos que ahora oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y el Padre escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque al morir, la obra fue hecha. Ahora podemos pedir a Dios directamente en el nombre de Cristo y Dios nos escuchará por medio de la fe. Pero si uno pide no creyendo, no va a pasar nada, porque por fe viene la salvación y por fe escucha a Dios nuestra oración. Por fe. Por eso nos dio a nosotros el entendimiento. Puedes leer a Gálatas 1:10. Yo voy a leer primero de Juan 5:12. ¿Ya? ¿Ya lo leo? Dame un segundo. Es primero esto, ¿no? Primero de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solamente el que tiene el Hijo tiene la vida. No tienes que tener nada más. Solo el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ya está perdido. Ya se va a ir. No importa cuánto eres. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Nos enseña Juan, el apóstol Juan, el que caminó con Jesucristo, que estaba en la crucifixión de Jesucristo. Espérame, ahorita me marcas. Estamos todavía aquí con Laura. Sí. Nada, hombre, ahorita nos hablamos. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, nos está diciendo como una pregunta, pues, ¿debo de agradar al hombre o debo de agradar a Dios? ¿Agrado a la gente para que me quieran o agrado a Dios aunque no me quiera la gente? Pues si yo estuviera aquí para agradar a la gente, yo no le serviría a Dios. A mí no me importa lo que me dice la gente, lo que piensa la gente de mí. ¿Por qué? Porque estoy aquí para agradar a Dios, para dar el mensaje de Dios. Y es todo. Que no, si les guste o no les guste, espero que les guste, pero si no les gusta, está bien. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para Dios y es todo. No pido nada, nomás doy palabra de Dios y es todo. Ya llegué a la conclusión, no es que es una conclusión, algo conclusionaria. En conclusión, todos tenemos la enfermedad del pecado, ¿verdad? Todos estamos enfermos. Y si uno está sano, está enfermo del pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Todos vamos a morir. Si no tuviéramos pecado, no moriríamos. Viviríamos para siempre. Pero dice, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que pagar por el pecado en nuestro cuerpo, por la muerte. Entonces, pero la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Tenemos que realizar que si no ponemos toda nuestra confianza en Jesucristo,
ese pecado nos va a llevar al infierno. Todos tenemos pecado. Nadie está libre. Hasta yo tengo pecado. Esa palabra en el libro de Juan, que si dices que no tienes pecado es mentiroso y no hay verdad en ti. Entonces, hasta los cristianos tienen pecado. No, eso no significa que yo voy a ir a pecar precisamente. Pero tengo pecado que a veces quiero ser un poco chistoso o algo así, ¿verdad? O se enoja uno, ¿verdad? Porque dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Enójense en un momento justo que debe de uno enojarse, ¿verdad? Si es necesario, pero no peques en ese enojo, no hagas cosas malas, ¿verdad? Al estar enojados, ¿verdad? Entonces, si dices que no tienes pecado, eres mentiroso, la verdad no está en ti, dice la palabra. Entonces, por eso no debemos de juzgar a la gente, porque todos son pecadores, ¿verdad? Pero tenemos a Cristo, que el que continúa caminando con Cristo, poniendo la fe en Jesucristo, Cristo nos limpia continuamente ese pecado y podemos vivir listos para morir si es necesario. No quiere morir nadie, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿quién quiere sufrir aquí? ¿Verdad? Sería mejor estar con Dios, no decir que es, ¿verdad? Que estar aquí. Pero si tenemos la bendición de estar aquí, hay que estar aquí confiados en Jesucristo, para que cuando sea tiempo, estemos bien con Dios. Dice, Cristo pagó para quitarnos las culpas del pecado. Y si le entregamos la vida a Él, entonces la sangre de Cristo nos purifica y nos justifica ante los ojos de Dios. Yo no me puedo justificar ante Dios por nada, porque dice que nuestras obras ante los ojos de Dios son como trapos sucios. Porque si yo digo, pues yo hago esto, y todo lo que hiciste en el pasado, o todo eso, y todas esas mentiras que dices, no me importa que tú le digas a los pueblos, todo el mundo está haciendo eso. Pero el que cree en Cristo es justificado por Cristo, porque dice la palabra, el que recibe a Cristo, el que cree en su corazón que Jesucristo murió y resucitó y lo confiesa con su boca para salvación, ese será salvo. Entonces, al recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de uno, de esa persona, ¿verdad? Vive dentro de esa persona, y cuando estamos ante Dios, estamos siendo justificados por Cristo. No es nosotros, es Cristo dentro de nosotros que habita ahí, porque dice, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios, ¿verdad? Entonces, somos justificados por Cristo. Dice Jesús que Él tocará a la puerta de nuestro corazón, y el que la abre, Él entrará y cenará con Él. Entonces, si Dios está tocando a su puerta, que diga, oh, yo no he creído de la manera correcta, yo no he leído la Biblia suficientemente para saber qué hacer, pero dice, somos justificados por Jesucristo. El que cree en Cristo y lo reciba, ese será salvo. En Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dije, todo aquel que crea en Él, creer es diferente que decir que yo creo. Como dije, el diablo dice que él cree en Dios y tiembla, pero él no se va a salvar. ¿Por qué? Porque no vive para él, él vive para sí mismo, él nos quiere robar a todas nuestras almas. Pero el que cree que Dios mandó a su Hijo, va a vivir para Dios. Dios, tú me creaste, y aunque me creaste, yo pequé contra ti, y de todos modos mandaste a tu Hijo. Ahora yo voy a vivir para ti, porque he creído que tú mandaste a tu Hijo. Ese será salvo. Juan 3:36, ¿lo tienes, por favor? No, yo lo tengo aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como dije, el creer consiste que Él murió por ti y cambiar de rumbo. Estábamos en rumbo de muerte, pero si creo verdaderamente en Dios, yo volteo de ese rumbo y voy hacia el Señor. ¿Tienes 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es la parte más importante de que la encuentras si la lees otra vez, por favor? Que si se humillan y invocan su nombre, Explícaselos si puedes, ¿no? Léeme otra vez.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí, perdón. Si uno reconoce que necesita de Dios y se humilla y dice, yo traté de hacerlo toda mi vida con lo que me ha enseñado, dando aquí, dando allá, ayudando aquí, haciendo esto para salvarme, pero sé que eso no es suficiente para salvarme. Me arrodillo ante ti, Señor, te doy mi vida, te la entrego, soy pecador, te necesito, Señor, porque yo no lo puedo hacer. Me arrepiento de mis pecados, sálvame, Jesucristo. Así será salvo. Si se humillare y cambiare sus caminos, dejare todo lo que ha aprendido y decir, todo lo que yo sé es nada, tengo que ser hecho de nuevo, tengo que aprender de ti verdaderamente. Así escuchará su oración. Si uno se humillare, no, sí, porque a veces tenemos costumbres de hacer cosas, ¿verdad? Hacemos cosas para Dios, pero no es porque las hacemos verdaderamente. A ver, unos sí, ¿verdad? Pero a veces es nomás como costumbre. En este día tengo que hacer esto, y este mes va a hacer esto, y este mes tengo que hacer esto, y este mes voy a hacer esto, y así, ¿verdad? Pero no, la palabra no dice eso. Dice, el que se humillare y voltee de sus caminos, a ese escucharé. Eso dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9 al 10 dice la palabra, esto es para salvación. Vente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí va lo importante. ¿Cuántos han confesado con su boca que Jesús es el Señor? Con la boca fuerte, que escuchen. No, así no. No, les dicen que si Yo pienso que sí, no, nadie lo ha hecho. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor A que griten no. y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees verdaderamente. ¿Cuántos se han sentado a pensar eso? Dios, yo creo que levantaste a tu hijo de los muertos, que tu hijo murió por mí. ¿Cuántos han pensado en que Jesús murió por ustedes y se levantó de los muertos y lo han creído verdaderamente? Que viven porque Cristo hizo eso. Eso es creer. Vivir con eso, que Jesús murió y resucitó de los muertos. Si creen eso y confiesan, serán salvos. Si nunca lo han hecho, ¿cómo serán salvos? Es necesario hacerlo para ser salvos. A mí no me va a salvar ninguna otra persona. Un sacerdote, un pastor no me puede salvar a mí. Tiene que ser de mí mismo. Por eso nos dio boca. Dice, agárralo, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Somos justificados porque creímos. Somos justificados por la fe, que lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y a nosotros confesar, hemos sido justificados por la fe, y al confesar somos salvos por la fe. Porque si uno cree y nunca lo ha dicho, ¿cómo puede creer? Señor, yo creo que tú moriste y resucitaste. Yo lo creo con todo mi corazón, por eso vivo para ti. Y sé que no solo moriste y resucitaste, pero vas a regresar un día. Él dijo que iba a regresar un día y lo estamos esperando a Jesús. Que si crees en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Ahí está la salvación. Eso es ser cristiano. Creer y confesar. Ya no lo termino.
Yo creo que ya me pasé. Dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, este fue Pablo hablando aquí, o Pedro hablando aquí, dice, así que arrepentíos y convertíos. Y Pedro estaba hablando a los judíos. Ellos creían en Dios. Los judíos creen en Dios, en el mismo Dios que creemos nosotros, ¿verdad? Y ellos grandes, ya de edad, 60, 70 años, a los fariseos, decía, arrepentíos y convertíos. Está diciendo que se arrepientan a ellos y que se conviertan. Está diciendo Pedro. Dice, porque no creían en Jesús como debían creer. Convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Pedro, arrepentíos y convertíos, conviértanse a Cristo, arrepiéntanse de todo su pecado. No que se arrepientan un día y hagan algo para seguir pecando. Eso no los va a salvar. Lo que los va a salvar es la fe, que cree uno en Cristo y se arrepiente y se convierte a Cristo y ya no hace eso más. Eso es lo que predicaba Pedro verdaderamente. Pedro no predicaba peca, arrepiéntate, peca, arrepiéntate, peca, arrepiéntate. Eso no predicaba. Él predicaba, arrepiéntete y conviértete y deja tu pecado y serás salvo. Eso predican, eso predicamos. Dice, y luego Hechos 2:38, ¿qué debemos hacer? Ustedes creen en Jesucristo, han confesado, no, si no han confesado, sería buen día para confesar sus pecados y recibirlo. Si no quieren, está bien, ¿verdad? Pero mañana no es garantizado. Dice uno de unos que predica, que me gusta, dice, ¿cómo dice? Está en inglés, tengo que traducirlo, dice, que la muerte no tiene favoritos y el tiempo no espera a nadie. Entonces la muerte viene por quien viene, no le importa por quién viene. Si no nos arrepentimos y no nos convertimos, ¿cómo podemos ser salvos? Si no hemos confesado a Cristo y creído en nuestro corazón, ¿cómo podemos ser salvos? Si la misma palabra nos enseña que debemos de arrepentirnos y confesar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Si mañana no es garantizado, ¿por qué esperarnos? No debemos esperarnos. Dice Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro no está hablando a ningunos niños, ¿verdad? Porque sé que tienen costumbre de bautizar a niños, ¿verdad? Y lo que yo me bauticé ya de grande. Yo fui católico también y cambié, ¿verdad? Pero Pedro, ¿cómo un niño se puede arrepentir? Un niño no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Un niño de 1 año no sabe que es el pecador, él nomás quiere dulce y se robó algo que no era de él, ¿verdad? Y se llevó algo que no le pertenecía. Naturalmente somos pecadores, pero un niño no sabe eso. ¿Cómo puede un niño ser salvo si no puede confesar con su boca? El niño no sabe hablar. ¿Cómo puede confesar a Cristo para salvación? ¿Cómo se puede arrepentir el niño? No se puede, porque el niño, si muere un niño, se va al cielo, porque dice Cristo, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Los niños, ¿para qué hacer eso para los niños si los niños ya son de Dios? ¿Verdad? Y Pedro dice, una vez más dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Nos está hablando a nosotros grandes, que somos pecadores. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y mi fe en Jesucristo, al yo creer eso, si yo verdaderamente creo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, yo voy a tomar ese paso de fe, creyendo, y me voy a bautizar. No que el agua me va a salvar, pero lo que me va a salvar es mi fe, que yo creí en Jesucristo, yo creí en su palabra, y su palabra me dice, si tú crees en mí, te arrepientes y te conviertes, bautícese por la autoridad de Jesucristo. Jesucristo mismo nos mandó a bautizarse a nosotros ya de grandes, si han creído.
no nos enseñan eso, ¿verdad? Pero es necesario. Hechos 2:38. Y luego, ya nomás 3 más versículos, o 3 más cosas que voy a buscar. Ya se fue Laura. Dijo Jesucristo mismo, dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda potestad. Todo fue dado a Jesucristo. A nadie más. Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos está mandando Jesús, tan rojo, palabras rojas de Jesucristo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesucristo mismo nos mandó a predicar a todos ya grandes que se arrepientan, se conviertan y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvación. No que el agua nos salva, pero por medio de uno convertirse, va a ir a bautizarse porque ha creído que Jesús nos mandó a hacer eso. Y si yo creo en Jesús y Él me mandó a hacer algo, yo lo voy a hacer porque yo creí en Él. Juan 3, 3 al 5 dice esta y otra más. Juan 3, 3 al 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Nacer de nuevo. Arrepentirse y confesar a Jesucristo como su Salvador. Porque yo viví una vida pecaminosa, estoy en el pecado y ya estoy así, ¿verdad? Y si yo creo en Jesucristo y le entrego mi vida, nazco de nuevo, me convierto en otra persona, me bautizo. Entonces lo que significa el bautismo, significa la muerte, la sepultura, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces al bautizarse, por eso los cristianos no hacen algo así, porque Jesucristo murió, fue enterrado por 3 días y resucitó. Entonces uno al entrar a las aguas es como un ejemplo, estamos representando que esa vieja persona está muriendo y al meterse al agua completamente, sumergirse. El bautismo significa sumergirse completamente, eso es bautismo. Sumerge al agua, eso es ser enterrado los 3 días y al salir de nuevo es el nuevo nacimiento, la resurrección. Y como dijo Jesucristo aquí, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo seré salvo si no he nacido de nuevo? Si nunca me han dicho que necesito nacer de nuevo, ¿cómo seré salvo? Luego, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dijo, literalmente. Y luego dijo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no recibes al Espíritu Santo, si no se arrepienten y reciben a Jesucristo, y al recibir a Jesucristo, uno recibe el Espíritu Santo. Si no naciere de agua y de Espíritu, si no es bautizado, no puede uno entrar al reino de Dios. Si creemos en Jesucristo y no nos da la oportunidad de bautizarnos, pues di que muero, que acabo de recibir a Jesucristo hoy y muero hoy. Pues no tuve la chance, ¿verdad? Pero si uno cree en Jesucristo y tiene la oportunidad de bautizarse y no lo hace, verdaderamente no ha creído en Cristo. Porque Cristo nos mandó a bautizarnos. Y si yo creo, yo voy a ir a hacer lo que Cristo me dice. Y si no lo hice, ¿cómo podré ser salvo? No puedo. Y el último, Tesalonicenses 5.
Es un Y este es del 1 al 11 para cerrar. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cristo va a regresar como ladrón en la noche. Ese día va a ser un día tremendo. ¿Se pueden imaginar qué pasará ese día? Les doy un ejemplo. Está volando un piloto. Ese piloto es cristiano, cree en Cristo. Se desaparece. Ya no hay piloto. Ese avión va a caer. Se van a morir todos en ese avión. Todos los niños en ese avión se van a desaparecer porque son de Dios. Se los va a llevar Cristo. Todos en el avión van a estar buscando a sus hijos. Van a estar volviéndose locos. Los que están en el carro, unos choferes cristianos que siguen a Cristo, se van a desaparecer. Esos carros van a chocar en la carretera. Pum, pum. Unos que no se desaparecen, que tienen niños, se les van a desaparecer los hijos. Ellos no se han desaparecido. Miran a sus hijos, ya no están sus hijos. ¿Dónde están mis hijos? Chocan. ¿Verdad? Están buscando a sus hijos. ¿Qué pasó? El mundo está buscando a todos sus hijos. Empiezan a robar, empiezan a matar. ¿Y qué les pasó a mis hijos? El gobierno va a decir: pues fueron los extraterrestres. Vamos a hacer un ejército para ir contra los extraterrestres cuando vengan por nosotros otra vez. Porque por eso nos enseñan todo eso también, que eran extraterrestres. Porque saben de la Biblia que Cristo va a regresar y se va a llevar a su pueblo. ¿Y qué nos enseñan de los extraterrestres? Que vienen y se llevan a la gente, ¿verdad? Eso no es verdad, no pasa, si no lo hubiéramos visto ya, si estuvieran tan avanzados, ¿verdad? Pero esa gente se va a desaparecer, van a chocar, aviones van a chocar, todo va a ser un desastre el mundo. Vendrá como ladrón en la noche. No que vendrá en la noche, que vendrá como un ladrón en la noche. Y nadie va a saber qué pasó. Pero los que han creído se van a ir, y los que no creyeron se van a quedar y van a vivir eso. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nos está advirtiendo, va a venir un día donde Cristo recoja a su iglesia. Él está advirtiendo: arrepiéntanse, conviértanse, síganme, porque cuando venga ese día no quiero que estén aquí, no quiero que se queden, no quiero que su familia se vaya y ustedes estén aquí. Y luego busquen a Dios, porque dice: en esos tiempos buscarán a Dios y no encontrarán palabra de Dios, porque ya se hubiera llevado todos verdaderos. Todos ya van a estar, y aquí van a estar todos los que no supieron llegar al cielo. ¿Cómo van a aprender si no saben? Y los que se quedaron no saben verdaderamente. Y esta es palabra de Dios, Tesalonicenses capítulo 5. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por eso estoy aquí. Por eso me tardo en mis predicaciones, porque tengo que dejar de saber esta salvación, pero también viene un día grande donde va a pasar esto. Velen, esperen al Señor. Dios va a venir. Sálvense. La salvación es gratis para el que cree y recibe. No tiene que pagar nada. No tiene que hacer nada más creer y confesar. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos puso aquí para perdernos, nos puso aquí para escuchar este mensaje y alcanzar salvación. Yo no estoy predicando nada contra nadie, estoy predicando a Jesucristo, que Jesucristo los quiere salvar. Está aquí para salvarlos. Dice: salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
estoy animando que crean en Cristo, que reciban a Cristo, que mañana no es garantizado, que la muerte no tiene favoritos y que el tiempo no espera. Dios nos creó con un propósito y al crearnos, Él ya supo cuándo es nuestro tiempo. Ya está escrito nuestro tiempo para irnos. No sabemos nosotros. No tenemos la mente, la capacidad de saber eso. No sabemos qué está a la otra esquina. No sabemos cuáles son los planes del enemigo para destruir nuestra vida. Porque Él vino a matar, robar y destruir. Él quiere destruirnos. Él no quiso que ustedes llegaran esta noche a escuchar este mensaje. Pero Dios quiso que ustedes alcanzaran la salvación. Es lo que Dios quiere, salvarlos. Y eso es el estudio de hoy, esta noche. Si uno tiene preguntas o quiere decir algo, puede decir algo. Si uno quiere recibir a Cristo en esta noche, puede recibir a Cristo. Les enseño cómo hacerlo y es por fe. Si la palabra los ha tocado, solo tienen que creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor y serán salvos. Si uno quiere recibir a Cristo, puede levantar su mano ahorita. Y si no, pues como quieran ustedes, no hay presión. La palabra es la que habla y el Dios es el que toca el corazón. ¿Nadie? Parece que nosotros. ¿Más yo? Entonces yo. ¿Tú? ¿Está bien? ¿Nadie más? Si quieres, solo, si tú quieres solo, está bien, tú te vas a salvar. Si juntos se salvan los dos. Porque mañana ya no hay, está bien, mañana no es garantía.